Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Este es un capítulo súper especial ya que cumplimos 50 capítulos, que se dice pronto, de podcast. Y la verdad es que estoy súper contento, como os he dicho un montón de veces, de ver este feedback tan bueno que estáis teniendo hacia Salitre en Vena y hacia mí. Y bueno, contento de poder estar ayudando y compartiendo que lo que más nos gusta, que al final es esto, son los deportes de mar, ¿no? Y bueno, ahora, como la mayoría sabéis, comienzan los eventos más importantes en España, que son los campeonatos de España. Este fin de semana además tenemos el campeonato de España de larga distancia y el que viene el campeonato de España de velocidad, que son la prueba de 200 metros. Y bueno, después del parón que ha habido con el COVID, pues muchos hemos estado sin competir durante bastante tiempo. Y otros cuantos pues descubrirían el deporte y van a comenzar a debutar en estas competiciones, ¿no? Y bueno, como por suerte o desgracia tenemos experiencia en esto, hoy os he hecho un pequeño recopilatorio sobre los típicos errores que hemos cometido todos los que competimos y que intentamos evitar, sobre todo en, pues eso, en los equipos que llevamos o en los chavales que ayudamos a competir, y que creo que son pues errores demasiado básicos que a muchos de nosotros nos sigue pasando y que tenemos que evitar al 100%. Bueno, el error número 1, que más que un error es básicamente ser precavido, es dejarse todo listo ya el día anterior. Parece una tontería, pero al final a todos nos ha pasado que se nos ha olvidado algo y ese mismo día antes de salir a competir estamos atacados porque, pues bueno, se nos ha olvidado la gorra, se nos ha olvidado el camelback, se nos ha olvidado cualquier cosita que hace que me suba este estrés, ¿no? Entonces, como os comento, dejaros todo listo el día anterior, hacer una lista de cosas que sabéis o creéis que debáis llevar a la competición y tener la lista en vuestra mochila o en vuestra funda, en vuestra tabla, para que no se os venga encima el tiempo y ese mismo día estéis de los nervios, ¿no? Yo suelo hacer una pequeña revisión y de esa forma, pues el mismo día yo básicamente ya cojo mis cosas y entro a calentar, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo mi leash enganchado a la tabla, tengo mi camelback listo con el agua, tengo mi gorra, tengo todas mis cositas listas, mi pulsómetro, todo en una bolsa. Para el momento de la carrera simplemente cojo mi mochilita, me coloco todos los avalorios y me voy a hacer mi carrera. Entonces, como os digo, dejaros todo listo el día anterior para que no tengáis ese momento de estrés que a todos nos ha ocurrido. El punto número 2 creo que también es algo básico y que parece le damos demasiada importancia al principio y luego con el tiempo nos vamos dando cuenta que no es tan importante, que es el tema de la suplementación. Al final muchísimos nos han dicho que hay que tomarse que si barritas de gel, que si hay que desayunar yogur con cereales y no sé cuánto tal. Olvidarlo, lo mejor para nuestro cuerpo siempre es la rutina. Es decir, si estáis acostumbrados a desayunar chocolate con churros y así salís a entrenar y entrenáis bien, no cambiéis absolutamente nada. A mí me ha pasado de decir, bueno, yo siempre desayuno mis 2 tostaditas y un café y para el día de la competición quiero ser el más sano del mundo y me tomo mi yogur con mis plátanos, mis no sé qué. Y cuando llega el momento de salir al agua, tengo hambre o me encuentro raro de la barriga, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con la suplementación. En mi vida me he tomado un gel de cafeína y resulta que el momento antes de la competición me han dicho que es bueno porque te sube un poco las ganas de competir, ¿no? Y resulta que te hace el efecto contrario, te pega un apagón o incluso te revuelve la barriga y te deja un poco indispuesto. Entonces, como os digo, no inventéis nada el día de la competición, olvidaros de suplementaros, olvidaros de cambiar nada de lo que hacéis y simplemente focalizaros en hacer lo que habéis hecho durante el mes anterior, desayunar lo que habéis desayunado el mes anterior, intentad cenar de la misma forma, etcétera. Evidentemente, si estáis acostumbrados a tomar cervecitas el día antes, porque todos los sábados salís con los amigos, pues eso dejarlo a un lado ese día aunque sea, pero como os digo, intentad no cambiar nada de vuestra rutina,
que eso puede ser fatídico y puede sentaros mucho peor que mejor para competir. El punto número 3 es otra cosa que se suele ver mucho en las competiciones, que es que al final los competidores venimos cada uno de una parte de la península, o bueno, cada uno en su país, de una zona, ¿no? Y estamos mal acostumbrados a que cuando llega una competición resulta que mi competidor lleva, bueno, pues yo qué sé, la gorra de una forma, lleva el camelback cogido de otra, lleva una marca en el remo que es la que le indica de dónde tiene que coger, etc. Bueno, no lo hemos probado, no lo vamos a probar ese día. No inventéis el día de una competición, no probéis nada que creáis que puede ser mejor el día de la competición. Y es más, yo por ejemplo, el material que he decidido utilizar una semana o 2 semanas antes ya no lo voy a tocar, aunque podría haber sido otro mejor. Pensad que vuestro peor enemigo en este punto puede ser la cabeza. Entonces, si nosotros salimos a competir con un remo que nos hemos comprado hace unos días, o he cambiado la altura de mi remo, he estrenado un leash el día de la competición, etc., mi cabecita puede estar pensando, en el momento que tal vez no me está saliendo la carrera como yo pensaba que iba a salirme, que es culpa de eso. Y entonces nuestro foco pasa de estar en una competición a que mi leash me está molestando, cosa que hace que perdamos mucho. Entonces, como os digo, el día de la competición olvidaros de probar nada que veáis en otros competidores y focalizaros en vosotros, focalizaros en: este es mi remo, esta es mi tabla, yo siempre remo en esta posición, siempre remo con el leash conectado aquí, siempre remo con mi camelback de cintura o de espalda, etc. Entonces, olvidaros de, aunque veáis a otros hacer algo, de hacerlo vosotros ese día. Otra cosa es que cuando acabe el evento, 1 o 2 semanas estemos probando cosas que hemos visto interesantes en otros competidores para ver si a nosotros nos van bien, se nos amoldan, etc. Pero ese mismo día, olvidaros hacer lo que vosotros soléis hacer y no toquéis nada de vuestra forma de remar, de vuestro remo, de vuestra tabla, etc. El punto número 4, creo que es algo que también obviamos mucho, es el calentar. Al final, el calentamiento hace que yo pueda estar dispuesto a dar el 100% de mí en una competición, ¿no? Y un calentamiento, aunque pueda parecer que crea una fatiga, realmente lo que está preparándonos es para poder dar nuestro 100%. A mí me gusta mucho el símil que me puso un entrenador sobre un caramelo. Pensad que yo tengo un caramelo, este caramelo está duro. Si el caramelo duro yo lo fuerzo, es probable que lo rompa. En cambio, si el caramelo lo caliento, se puede llegar incluso a moldear un poquito, gracias a que cambia su estructura y se vuelve más blando, ¿no? Sería un poco el símil de nuestros músculos. Al final, si yo tengo un músculo entumecido que no he calentado, puede ser que crea que este pequeño ahorro de energía que ha sido el calentamiento me va a servir para correr mejor, y es todo lo contrario. Puede ser que mi rendimiento disminuya mucho, o peor aún, que sufra una lesión y me tenga que retirar de la carrera. Entonces, no veáis esto como una parte tonta de un entrenamiento, cuando para mí suele ser el foco más importante en cualquier entrenamiento o en una competición. Pensad que para entrar en calor necesitamos mover bien nuestras articulaciones. Yo suelo dar 5 minutitos de movilidad articular. Suelo intentar trotar un poquito para entrar en calor, mover un poquito mis pulsaciones, etcétera, e incluso hacer movimientos para, bueno, pues ir calentando muy bien mi musculatura, como pueden ser planchas, pueden ser saltos, pueden ser burpees, etcétera. Y luego, pues antes de competir, remar 5 o 10 minutitos suaves para ya ir calentando los músculos específicos, y cuando sea el momento de la carrera, yo estar al 100% y poder remar a todo lo que puedo hacerlo en la competición. Entonces, como os digo, no obviéis esta parte que es la del calentamiento, ya que suele pasar que llegamos con prisas a un evento, llego y no me da tiempo, entonces ya veo que hay competidores dentro del agua, conecto todo rápido, me meto corriendo, remo un poquito y ya quiero estar listo en la salida. Nada, tened vuestro ritual. La salida es a las 10, bueno, pues a las 9:15 yo tengo todo mi material listo,
empiezo a hacer movilidad articular, empiezo a calentar, me meto a remar tranquilo, veo la zona, veo las boyas y ya llevo 20-25 minutitos moviendo mi cuerpo para que en el momento de la salida pues yo esté lo mejor posible. Entonces, como os digo, creo que es el gran olvidado y una de las partes más importantes de una competición. Y por último, creo que el gran error que hemos cometido absolutamente todos los que hemos competido es que tienes que hacer tu carrera, no tienes que intentar hacer algo que no puedes. Es decir, si tú sueles llevar un ritmo X, ese es tu ritmo y ese es tu sitio en la carrera. Al final, yo en mi caso particular, cuando empecé a competir, pues evidentemente había muchísima gente mejor que yo, aunque yo tenía experiencia en el deporte náutico, pero llevaban muchos más años que yo remando. Y yo pensaba que podía llevar sus ritmos, y es imposible. Al final esto es un deporte cíclico, el cual tiene un movimiento que al ir, digamos, entrenándolo, pues si mejoro mi eficacia, mi eficiencia y mi técnica y en general todo lo que engloba una remada y una buena preparación física, pues voy a hacer que mi rendimiento sea mejor. Por mucha experiencia que creamos que podemos tener, necesitamos todo este bagaje para poder rendir, ¿no? ¿Y qué suele pasar? Que bueno, yo empiezo, creo que puedo ir con los mejores, me pongo a correr a todo lo que puedo y resulta que en menos de 100 metros, 200 metros, me pega una pájara y tengo que bajar el ritmo muchísimo más lento de lo que suelo remar. Entonces, como os digo, en las carreras siempre va a haber alguien mejor que vosotros. Yo nunca he ido a una carrera y he sido sobradamente el primero. Siempre hay alguien que vas peleando con él y hace que se salgan los ojos. Entonces, pero sabiendo dónde estoy, sabiendo dónde tengo mi ritmo y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces, como os digo, haced vuestra carrera, no queráis ir más rápido de lo que debéis, no queráis correr más de lo que soléis correr en algún entrenamiento, ya que si no, lo único que vais a conseguir es pegar un petardazo, quemaros y que luego pues el resto de la carrera, en vez de disfrutarla, la estáis sufriendo, ¿no? Y al final de vuestra meta, que podría haber sido hacer una media de X minutos el kilómetro, pues pase a ser X más 1 o X más 2 y os vayáis incluso con muy mal sabor de boca de un evento que es un momento en el que tiene que motivarnos para seguir con nuestros entrenamientos. Así que bueno, sin más, espero que ahora de cara a las competiciones este podcast os pueda echar una manita y tengáis un poquito más de foco en estas pequeñas cosas que hacen que una competición pues tenga ese plus de disfrutarla y sobre todo de poder competirla. Así que bueno, sin más, espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.